del Estado y a través también de la Secretaría de Turismo, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos a una persona, todo un gran investigador referente a lo que es el urbanismo, como lo es nuestro buen amigo el arquitecto Manuel Vildosola Dávila, del cual nos va a platicar en este interesante diálogo sobre los antecedentes del centro histórico de San Luis Potosí. El arquitecto Vildosola es orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus prácticas las hizo inclusive con un gran arquitecto como fue el arquitecto Legorreta. Él es especialista por el Ministerio de Educación del Gobierno de Japón en planeación urbana. Además, tiene una maestría de artes en diseño urbano por el Politécnico de Oxford en Inglaterra. Su vasta experiencia profesional ha sido también director del desarrollo urbano de gobierno del Estado en 1987 a 1997. Además, es investigador de la Facultad del Hábitat de nuestra máxima casa de estudios desde 1980 y también fungió como asesor en el Consejo Consultivo de nuestro centro histórico del año 2000 al 2017. Actualmente, nuestro buen amigo, el arquitecto Vildosola, es maestro de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Queda con ustedes nuestro buen amigo, el arquitecto Manuel Vildosola. Adelante, arquitecto. Sí, muy buenas tardes. Antes que se me olvide, ¿nos permites compartir pantalla, Juan Manuel? Sí, adelante, arquitecto. Toda esto es suyo. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Ya. Ahí está. ¿Y esto? ¿Así está bien? Perfectamente bien, el arquitecto. Ya está compartida la pantalla. Bueno. Ok, pues sí, cómo no. Pues muy buenas tardes y vamos a comenzar. Primero quiero dar las gracias al Consejo de Áreas y Centros Históricos y a la Secretaría de Turismo. Esta es una oportunidad muy singular porque vamos a cubrir una etapa de 25 años que trabajamos en proyectos, estudios, proyectos y obras directamente vinculadas al centro histórico de aquí de la ciudad de San Luis. Para ese efecto, voy a dividir la plática en revisar tres etapas distintas. En el centro histórico, de hecho, tiene una historia larga de intervenciones de la gente que se ha ocupado en hacer propuestas, en hacer investigaciones. A nosotros nos ha tocado predominantemente a partir de la década de los 90. De manera específica, entre 1993 y 1997 fue una etapa fuerte en proyectos y obras en el centro, posterior a una etapa previa en la que habíamos trabajado más en planeación urbana a nivel metropolitano. Entonces, del 93 al 97 es la primera etapa en la entonces CEDUE estatal. Empezó como CEDUE estatal cuando era CEDUE federal. Después se convirtió en Secretaría de Obras y Servicios Públicos y ya posteriormente en Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Vivienda en aquel tiempo, que sería el antecedente del actual CEDUBOP, Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. O sea, son variantes del nombre, pero en realidad
el contenido es muy similar, excepto cuando era CEDUE federal y estatal, que el componente de la ecología pues formaba parte de, pero ya eso cambió después, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Esa es la primera etapa. Después estuve trabajando en una oficina que se llamó Proyectos Estratégicos. Así la voy a abreviar, porque el título era muy largo. Proyectos Estratégicos, también en Gobierno del Estado. La diferencia es que cuando trabajé en lo que primero fue CEDUE estatal y luego Obras y Servicios Públicos, esa es la dependencia actual CEDUBOP que forma parte, ustedes saben, de la Administración Central. Entonces, dependencia pues con diferentes direcciones, con áreas y pues ocupada de trabajos por todo el estado. Cuando yo concluyo mi función allí, paso casi de inmediato a una oficina que se llamó Proyectos Estratégicos, que si bien también tenía cobertura fuera del municipio de San Luis, eran determinadas prioridades que el entonces gobernador quería conseguir, o quería seguir, que fueran importantes para él. Y una de esas prioridades era la declaratoria de Patrimonio Mundial del núcleo del centro histórico de la ciudad de San Luis. Entonces me llaman a trabajar en esa oficina. La oficina tiene una corta duración, pero un impacto bastante interesante por lo que respecta a nuestro tema. De ahí pasa a instaurarse lo que duró 18 años en nuestra participación como Consejo Consultivo del Centro Histórico. O sea, la parte que se cambió la estructura que se había propuesto anteriormente. Entonces, ahorita, para no digamos, complicar, nada más diría que primera etapa, una oficina que era de desarrollo urbano y también ejecutora de obras. Luego, otra oficina que era más bien una suerte de grupo de asesores directos del gobernador del estado, del gobierno del estado, y luego una tercera etapa en que era un organismo ciudadano. Es lo que quisiera dejar ahorita, digamos, en claro, antes de entrar en materia. Ahora bien, vamos a hablar de lo que sucedió en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de hecho todavía tenía ese título, originalmente en 1992. Es que en ese año, aquí tenemos la imagen de nuestro edificio en aquellos tiempos, que pues sigue vigente ahora, pero con otras funciones muy distintas, ahí junto a San Agustín. En ese tiempo, el gobierno del estado, en concurrencia con municipios, hace varios proyectos de planeación e inclusive un programa de vialidad que abarcaba varias escalas. Por lo pronto, nada más me quiero referir al plan parcial de conservación del centro histórico. Este plan tuvo varios antecedentes que están bien registrados en la última versión que se publicó del mismo, pero el más próximo a la versión del año 92, 93, lo menciono así porque en el 92 se elaboró y en el 93 se aprobó. Ustedes saben que estos proyectos, si concluye su elaboración técnica, pero no el camino jurídico, esto es que se haya hecho la consulta, que pase por el cabildo, que lo apruebe la autoridad municipal y luego la autoridad estatal, el gobernador, expide un decreto. Si todo eso se completa, entonces el plan tiene vigencia jurídica y entonces se cierra el ciclo. Eso fue ya lo que pasó en el año, decía yo, 92, 93. Lo podemos pensar así como una unidad. Y este edificio fue la sede de esa etapa. Hay que decir que se caracterizó por una fase de reuniones que eran de trabajo y consulta. Algunos de los oyentes
pues se acordarán, lo que pasa es que van a ser algunos oyentes más o menos contemporáneos, que era muy difícil lograr la conclusión de proyectos de planeación aquí en San Luis. Bueno, nunca ha sido fácil, pero en aquel tiempo realmente no se había logrado llegar a esa etapa de los decretos y de la publicación en periódico oficial. Y se hacían reuniones de trabajo con un promedio de 25 representantes. Menciono esto porque entre esos representantes había instancias del gobierno federal. Aquí vemos una imagen del maestro González Pozo, que la puse con toda intención, porque él había participado en un estudio del año 87 de una factura muy buena, de muy buena calidad, pero circunstancias políticas, que ahora sería una digresión muy grande incluirlas, circunstancias políticas que tuvimos justamente a partir de ese año y en los subsiguientes, impidieron que pues algo tan relevante como el plan parcial le fuera dado el seguimiento jurídico, y además se requería la concurrencia, decía yo, del municipio, de la capital y del gobierno del estado, y no prosperó. Pero eso no quita que el antecedente técnico, y que está registrado, les digo, en las publicaciones, pues se le debiera en gran parte al maestro González Pozo. Ahí viene otra imagen de la Facultad del Hábitat, porque en esas reuniones participaban oficinas del gobierno federal, delegaciones aquí en el estado, como el INE, como el Infonavit, Comisión Federal, Reforma Agraria, pero también estatales. En aquel tiempo la Secretaría de Programación y Presupuesto, por ejemplo, que era la que aprobaba los estudios financieramente, o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los municipios, pues las oficinas de obras públicas, o en su caso la oficina de planeación urbana. En aquel tiempo más bien era obras públicas, y que a su vez tenía gente muy capaz en el tema de proyectos urbanos, y acudían a todas estas reuniones. Entonces, también la universidad, en aquel tiempo prácticamente estaba nomás la Universidad Autónoma, y iba el Hábitat, iba Ingeniería, me acuerdo muy bien, el Hábitat e Ingeniería. Ya posteriormente se fueron fundando otras escuelas de arquitectura en universidades privadas. No existía el TEC de Monterrey, por ejemplo, y en ese entorno recaía la responsabilidad de dar seguimiento a las reuniones. Tenían una peculiaridad: no eran reuniones protocolarias, eran reuniones donde venían los consultores, exponían los proyectos, o sea, los proyectos técnicos, y la mesa se abría para intervenciones, preguntas, debates. En aquel tiempo, con otra tecnología muy diferente, se registraba en grabaciones de audio, pues en grabadoras de cassettes. Igual algunos se acordarán, otros no, en grabadoras de cassettes, y luego con base en esos cassettes se escuchaba la grabación y se hacía en parte una transcripción y luego un resumen que se pasaba a máquina, una máquina manual, eléctrica, pero manual, para hacer la minuta correspondiente. Lo que ahora se hace con correos electrónicos, por el mismo WhatsApp, pues otros medios que nada más de pensar en haber contado con ellos, pero no, era todo prácticamente manual. Se entregaban todos los papeles impresos, se tenía que entregar en mano a los destinatarios. Subrayo esto quizá porque algunos oyentes dijeran, ¿y por qué se complicaban tanto? Pues es que no había otra manera de hacerlo. Pero también estaba la certeza de los oficios sellados, manera de comprobar la asistencia de las personas, las firmas de las minutas. Todo eso se llevó de una manera muy, muy meticulosa, porque la oportunidad de hacer esos proyectos de manera simultánea, en particular del centro histórico, no se había dado antes. Y era una coyuntura en la que el gobernador del estado
y el presidente municipal de la capital y sus funcionarios, pues tenían el mismo objetivo. Si bien luego algunos temas se alargaron o no se concluyó exactamente cuando estaba previsto, cosa que también es bastante natural en los proyectos públicos. No es un proyecto convencional en el que se contrata, por ejemplo, a tiempo y costo y se entrega y adiós, ¿no? Pues aquí, como depende de una consulta y hay variables políticas, para ponerlo de manera muy diplomática, pues se pueden alargar y después hay que hacer ajustes con los consultores o finalmente terminarlo en las propias oficinas de la dependencia, ¿verdad? Esto ha tenido sus variantes. Entonces, yo quería subrayar esa etapa en la Oficina de Desarrollo Urbano con una cantidad muy amplia de asistentes, quizá no tan amplia, o sea que no, 25 a lo mejor no suenan muchos, a veces iban 28, 30 o 35. Lo interesante es que no se limitaba a quién asistiera. Podían ser representantes oficiales, podían ser historiadores pues, o ciudadanos que se interesaran en el tema, o uno que iba a una reunión le informaba a otro, oye, mira, están haciendo estas juntas y pues sí está interesante lo que están ahí exponiendo, y así se iban, digamos, corriendo de voz en voz. Y así fue que el plan parcial llegó a ser publicado. Fue un paso importante, porque entonces teníamos la primera ocasión que el Centro Histórico contaba con un documento en el periódico oficial y que ya tenía su vigencia jurídica. Y pasando a otro momento, dentro de esa misma década, hacia el año 94, hubo una iniciativa para hacer mejoras en la calzada de Guadalupe. Y es muy interesante porque esta calzada, bueno, ha sido objeto de interés público, ya no digamos de profesionistas de arquitectura, ingeniería, edificación o diseño urbano o cualquier otra restauración, cualquier otra disciplina con afinidad, sino pues por el público en general, ¿no? Difícilmente hay un espacio tan emblemático. Y resulta entonces que ahí vemos una foto histórica de la calzada con nuestra emblemática también caja conservera. Después tuvimos que irnos aprendiendo bien los nombres porque esta era la conservera, luego estaba la conchita, luego estaba la columnaria, por lo menos eran 3 objetos que había que atender. Y a mano derecha observamos una fotografía que tiene su interés por 2 motivos, por las 2 fincas que están allí. Ya la reconocieron con seguridad. Está en la esquina de la casa de barrio de San Miguelito, que por cierto no existía hasta que se recuperó esa finca y se habilitó para Casa del Barrio y desde entonces funge como tal. Pero el otro interés es que en la finca a mano derecha, con ese tono claro, digamos, como entre gris y beige, ahí había un restaurante en planta baja. Y en planta alta, el propietario tenía unas oficinas que facilitó para que se hiciera un despacho. Esto es muy interesante porque yo no lo he vuelto a ver. Un despacho donde acudían estudiantes del servicio social, de la unidad del hábitat, en ese tiempo ni siquiera era facultad todavía, de la unidad del hábitat, pero con la peculiaridad de que el INA tenía allí una funcionaria más bien, nuestra compañera Olga Patricia Guerrero, que pues ya se nos adelantó, por cierto. Y el interés de esa oficina es que, si bien el gobierno hizo ciertas obras públicas con presupuesto limitado, los vecinos querían mejorar sus fachadas, querían hacer obras de reparación menor y la oficina facilitaba los trámites, facilitaba el acercamiento a la instancia federal y los estudiantes apoyaban para llenar formatos, para hacer algunos croquis o dibujos, lo que se necesitaba para conseguir un permiso. Y entonces se involucraba el gobierno federal, el estatal, el municipal
pero los vecinos de la calzada. Eso fue interesantísimo. Si bien entonces ya era Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, hizo cosas como quitar unas instalaciones muy estorbosas que también algunos recordarán. Perdonen que insiste en eso, pero es que son cosas que ya tienen cerca de 30 años y por ejemplo, las instalaciones que estorbaban la vista de la caja del agua, pues ya hace mucho que no las vemos, justamente porque en este momento se quitaron. Hagan de cuenta que en ese momento se liberó la caja del agua, o sea, no hubo una forma de restaurarla integralmente, que eso pasó hasta el 2017, pero sí se liberó lo que le estorbaba visualmente. Y el tema de la oficina de un particular encima de su restaurante es muy interesante porque entonces se da ahí el vínculo entre el sector social, el sector privado, porque también acudían arquitectos que participaban en los proyectos y pues el propio gobierno del estado. Eso yo les digo a reserva que pues alguno de ustedes haya tenido una experiencia compartida. Yo la verdad no lo he vuelto a ver, por lo menos aquí en múltiples obras que se han hecho en el centro y barrios en San Luis Potosí. Entonces, este tema de la intervención en la calzada, si fue con limitaciones presupuestarias, pero se hicieron las banquetas nuevas, allí están. Los primeros proyectos de rampas para personas con capacidades diferentes, podremos ver que no tenían las anchuras adecuadas o a lo mejor las pendientes no eran las correctas, pero créanme que en aquel tiempo hablar de que se habilitara en una esquina una rampa, los constructores decían, bueno, pero como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le damos la esquina normal? ¿Por qué no? No, bueno, pues porque se necesita digamos, este recurso. Yo lo veo más bien como ese inicio de una preocupación que hoy día pues está mucho más desarrollada y hay mucho más capacidad, diría yo, mucho más capacidad técnica, ¿verdad? Pero esas eran algunas características de aquel proyecto de la calzada que recuerdo muy bien hacia el año 94, 95. Bueno, aquí digamos que en cierta manera por derivación se ejecuta un programa que se denominó Mi Barrio. Había la intención de que por lo menos las plazas de cada barrio, y recuerdo que se logró el objetivo excepto Montecillo, fue muy difícil allí, prácticamente no había, pues no había mucho que hacer. Pero en cada plaza de cada barrio, incluyendo San Juan, incluyendo Tlaxcala, todos se hicieron intervenciones. Aquí vemos San Miguelito, que bueno, pues es de las más populares, o bueno, de la etapa fundacional. Y recuerdo también que los proyectos se presentaban, a mí me tocó precisamente en San Miguelito, se presentaban a los vecinos. Creo que esa parte fue pues un paso que se daba, ¿no? Porque antes se hacía, si la autoridad hacía un proyecto, simplemente lo anunciaba pues llegaban los equipos. Y bueno, ¿para qué les traigo a colación lo que ahora pasa en ciertos proyectos que no siempre los vecinos lo reciben en la primera instancia? En aquel tiempo recuerdo muy bien que en San Miguelito, en la calle de Fuero, o una paralela a Fuero, ahí muy cerquita de la iglesia, se hizo una reunión en una casa de un vecino y ahí se explicó pues la idea que se tenía de intervenir pues, el jardín en lo que fuera para mejorar la vida barrial. En realidad las condiciones generales del espacio eran buenas, porque no nomás es jardín, es pavimento. Ya se había recuperado el espacio peatonal junto a la puerta de la iglesia. Eso databa de un proyecto anterior del maestro Maldonado, Francisco Maldonado. Y bueno, no todos los vecinos estaban de acuerdo, pero finalmente aceptaron que se hiciera la obra. Y luego ya se pasó a San Sebastián, me acuerdo muy bien, se pasó a TX. Bueno, pues la plaza más espectacular pues fue TX, hay que decirlo. Pero también Santiago, en Santiago se hizo una gran plaza lineal, incorporando el atrio, e inclusive retirando una escuela que estaba al remate de Damián Carmona.
No traigo fotos de tantos lados porque no acabaría nunca, la verdad. Pero en Santiago había una escuela y pintada de morado, la recuerdo también, en el remate con Damián Carmona. Entonces se gestionó que no se iba a perder el espacio educativo. La escuela se reubicó en un terreno cercano, pero se demolió esa construcción que estaba dentro de una plaza pública y una plaza barrial, y entonces ya se logró dar la continuidad de esa plaza lineal, que pues no recuerdo una que tenga más dimensiones que esa. Muy interesante ese proyecto de Santiago, que se fue haciendo, rescatando como partes. También se hizo una calle peatonal que estaba adyacente al atrio del propio Templo de Santiago. Y así, entonces el programa Mi Barrio intervino por lo menos las plazas de casi todos los barrios. Y tratando de hacer esta tarea, como digo, de manera consensuada y para sacarlo adelante. Después, no vamos a omitir el tema de la calle Zaragoza. La calle Zaragoza todos sabemos la relevancia que tiene porque al momento de convertirla en peatonal, que tampoco fue algo muy sencillo, en este sentido, el proyecto de diseño lo hizo el maestro Francisco Cosío, don Paco Cosío, y ya con Jacobo, que de tiempo atrás pues estuvo con él muchos años, muchos, y luego ya Jacobo por su cuenta, cuando el maestro Cosío se nos fue. Pero ahí lo que surgió como complicación es que pues los propietarios de comercios o ciertos propietarios de comercios no estaban muy convencidos de que se perdieran espacios de estacionamiento, que dejara de ser vehicular Zaragoza. Otra vez, apelando a reuniones, apelando a presentación de proyectos, a diálogo, se logró la aprobación de los vecinos. El maestro Cosío y Jacobo trazaron su proyecto ya de diseño propiamente, de pavimento. El INA aceptó que se nivelara de lado a lado de las fachadas un mismo nivel, pues, porque pues antes estaba la banqueta, angosta, incómoda, pero al fin banqueta, pues ella tenía otra altura. Y la idea es que si iba a ser peatonal, pues ¿para qué íbamos a dejarla, para qué se iba a dejar la banqueta como antes, ¿no? Que si bien es cierto, bueno, hay otras calles, en la Plaza de Armas simplemente pues está la banqueta como antes, o en la calle ¿qué les diré? La calle de Carranza, prolongación Carranza, que donde está ahora la Plaza de la Tecnología, pues también tenemos la banqueta como estaba. Pero bueno, en Zaragoza se trató de hacer esa nivelación, se logró, y así se convirtió en un eje muy largo, que se ha divulgado incluso que tiene una longitud sin paralelo probablemente en México o hasta fuera de México, porque podemos unir desde el Santuario de Guadalupe, todo el andador de la calzada, pasando por la Caja Conservera, luego llegando a Miguel Barragán, con un cruce vial importante allí, transversal, y luego nos seguimos al Jardín Colón, a la calle Zaragoza, después a la Plaza de Armas, calle Hidalgo, y por último el área de comercios antes de llegar a Reforma. O sea, es una vialidad ya muy larga, más de 2 kilómetros, 2,5 por lo menos, pero además que tiene muchas vivencias distintas. El andador de la calzada es uno, el Jardín Colón es otro, la calle Zaragoza es otro, la Plaza de Armas es otro, la calle Hidalgo es otro, inclusive flujos y densidades distintas de ocupantes de la calle. La calle Hidalgo nunca ha perdido su preeminencia en que tiene más flujo, entonces pues tiene más alto nivel de renta y de venta. Y la calle Zaragoza, por cierto, ha conservado un flujo más cómodo, yo diría en ese sentido, o sea, más de paseo y de recuperación para el ciudadano pues, de esta vía, ¿no? Siempre habrá controversia, siempre habrá, ¿y cuál fue el efecto en las rentas o en los usos de suelo? No hay ninguna obra que se ejecute, y menos en un espacio tan relevante como nuestro centro histórico, que no se preste a alguna diferencia o alguna controversia. Pero en tantos años que me tocó la oportunidad de participar, yo pienso que es un efecto que tiene que suceder. O sea, si a nadie le interesara, pues nadie diría nada y todo el mundo estaría de acuerdo, pero pues eso sería estar en una premisa falsa. Entonces, con controversias, pero las obras iban fluyendo.
aquí me pasó otra imagen que es en San Miguelito y me quiero referir al programa de Potosinos Trabajando. Hay que recordar que esta época estamos hablando de 1995, 95, 96. En el año 95 una crisis financiera muy seria. Digo, dirán que ha habido muchas, pues sí, pero aquella en particular golpeó muy fuerte. Acuérdense la transición gubernamental federal del 94 al 95. Y entonces el gobierno federal implementó un programa de empleo temporal. Y en otras entidades, en otras ciudades, por ejemplo, aprovechaban y se cortaba maleza de los camellones, se pintaban postes de luz, o sea, se hacía mejoramiento, porque era importante, pues, dar el empleo temporal, aunque fuera de una manera limitada, pero aquí en San Luis el gobierno optó por hacer obra, o sea, se consiguió el dinero que no se tenía de ese fondo federal, se consiguió ese dinero pues para lo demás, para los materiales, para los proyectos. Recuerdo que en ese tiempo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, siempre vinculada, decía yo, al INA y al municipio, pues ejecutó cantidad de obras, ¿no? En Miguel Barragán, en Pascual M. Hernández, en la calle de Arista, la calle Constitución, esa fue muy interesante, una calle es más o menos 1 kilómetro de Constitución esquina con Manuel José Otón, hasta una calle que se llama Martín Mendalde. Bueno, los vecinos de San Sebastián la van a ubicar muy bien. Y así, también después Vallejo se intervino, Vallejo de San Francisco a la Plaza de San Miguelito, Carranza de Reforma a Fundadores, y así fueron varias. Yo me acuerdo muy bien que se optó por dar prioridad a las vialidades que tenían transporte público urbano, pues, o sea, en una estrategia, digamos, de afuera hacia adentro. En ese momento no se intervinieron tanto calles del corazón o del núcleo del centro, más bien de la parte exterior inmediata. Y tuvieron su efecto porque entonces la superficie de rodamiento mejoró cantidad y se optó por la estrategia integral de quitar instalaciones. Yo sí he vuelto a ver que, por ejemplo, en Miguel Barragán vuelve a haber cableados, y pues eso ha afectado de nueva cuenta la imagen urbana, pero en aquel tiempo prácticamente todas las calles, como ahora si alguien recuerda la calle Independencia a la altura de Aranzazú, limpia, ¿no? Limpia, sin cables, con su pavimento nuevo, con sus banquetas, con su mobiliario. Bueno, así se hicieron todas esas calles. Y si el programa Mi Barrio se concentró en las plazas, el programa Potosinos Trabajando se concentró más en vialidades. Pero fueron etapas sin las cuales no podemos ubicar el esfuerzo que se iba a hacer después en otro sentido. No puedo dejar de lado este espacio. Tampoco, o sea, sería ocioso mencionar la relevancia histórica, la relevancia en recreación, el tema de las dificultades de movilidad que tiene la Alameda, pero al menos esto fue hacia el año ya 97, 96, 97, se logró rescatar el interior. Ya no hubo tiempo ni dinero para el exterior, pero en el interior sí se hicieron algunas obras interesantes, bastantes, en pavimento, en guarniciones, en paisaje, y bueno, se dio un mejoramiento a un espacio que históricamente pues había sido el más concurrido, el referente de la vida comunitaria, de la vida social, del paseo de la gente de San Luis. Queda claro que a la fecha está pendiente el tema exterior y el asunto de que en el derredor se ha favorecido al transporte rodado más que al peatón y pues una serie de cosas que siguen siendo de controversia y siguen siendo. Pero sí ese esfuerzo por recuperar la parte interna, que además sí se le ha dado, aunque con diferente, digamos, éxito, pero sí se le ha dado mantenimiento por las administraciones municipales. Bueno, aquí concluyo la etapa, digamos, de los 90s con las obras
de las plazas, las obras de las calles, y paso a la etapa en que se empieza a pensar en el sueño, lo subrayo una vez más, el sueño de núcleo del centro histórico, y lo subrayo así, el núcleo del centro histórico, porque cuando se mencionaba, no, es que el centro histórico patrimonio mundial, pues había gente que se imaginaba a lo mejor, no sé, la zona comercial del centro histórico, o a lo mejor se imaginaba alguna parte de barrio de mucho deterioro, y pues eso no se iba a declarar. Se iba a proponer más bien, se iba a candidatear, esa era la palabra, el núcleo, la parte que había sido más atendida. En realidad esta idea surgió pocos años antes del año 2000, hacia el año 97, solamente que ya no dio tiempo de hacer gestiones. Hasta el año 2000, cuando el Consejo Consultivo se establece con una mesa directiva ciudadana, o sea, presidente, secretario y tesorero no eran funcionarios públicos. El único que a la fecha pues está vigente de aquellas personas en aquel tiempo, me refiero en el tema del centro histórico, es justamente el arquitecto Machinena, mas sin embargo él no atendía alguna cartera que le colocara en la nómina del centro histórico, pues. Sin embargo, fue el secretario de esa primera mesa directiva del Consejo Consultivo del Centro Histórico. Y a partir de allí empezaron a pasar otras situaciones. Yo no digo que no se hayan intentado antes. Lo que digo es que en una etapa no dio tiempo y en otra etapa se le dio bastante prioridad. Probablemente me escuche gente que acudía a reuniones que se hacían, si era muy importante hacer reuniones, si era muy importante divulgar esta intención, pero también había que hacer investigación. Y eso fue lo que distinguió a esa etapa de una oficina técnica que se creó en el Consejo Consultivo y que empezó a hacer investigación. A ver, aquí tenemos a personajes, que decía yo, distintivos de la época. Aquí está el presidente de la mesa directiva, el ingeniero Urbano Díaz de León, el secretario, que era el arquitecto Juan Carlos, y vemos otras dos personas bueno, sobre todo el licenciado Eduardo Casís, siempre pendiente, profesionista, ya fuera de nuestro centro o de Cámara Nacional de Comercio, que, bueno, he omitido decirlo, ese organismo, el Consejo Consultivo, estaba formado por esa mesa directiva ciudadana, pero además por vocalías en las que estaban Cámara Nacional de Comercio, nuestro centro, la Universidad Autónoma, el Colegio de Arquitectos, el INA, el municipio y el Estado representados. Digo representados porque a veces podía ser cultura o podía ser turismo, justamente. Pero no había, o sea, no había omisión en cuanto a estas instancias que eran, pues, de una presencia del arzobispado también, de una presencia de relevancia hacia el centro histórico. Así se conformó ese consejo, pero quien llevaba el liderazgo era la mesa directiva. Ahora, esto, en estricto rigor, se dio de manera previa en la Oficina de Proyectos Estratégicos. Espero no confundirlos. El Consejo Consultivo fue el que ya después tomó la batuta y caminó por 18 años. Pero eso que hizo el Consejo Consultivo, ya instalado en marzo del 2000, tuvo su antecedente en la Oficina de Proyectos Estratégicos, que a su vez es como una especie de bisagra entre la etapa de las oficinas de gobierno del Estado que mencionaba yo de los 90 y el Consejo Consultivo en el año 2000. La oficina de proyectos duró solamente del año 98 al año 2000, pero sí fue la sede donde ya se empezó yo diría que a consolidar esta inquietud y a ver realmente qué es lo que había que hacer para llegar a ser candidato. No, no la declaratoria, sino la candidatura. Aquí vemos una imagen en la que se muestra como parte de los trabajos que se iniciaron de investigación. Yo recuerdo bien que en la primera etapa, ahí salía, perdón, lo omití, salía el arquitecto Fernando de Luna del Colegio de Arquitectos,
que en ese momento representaba al colegio en este estudio, y se había dividido el trabajo. Por ejemplo, la oficina de Lina propuso este perímetro inicial para ser declarado, que lo vamos a ver como contraste con el que se quedó al final, y pues es distinto, pero ya era un paso, era dar un paso. Vemos un esquema ahí de la región histórica de los actuales municipios con haciendas, que en ese momento pues no había municipios, estamos hablando del siglo XVII, XVIII. ¿Por qué pongo ese mapa? Porque habíamos contactado consultores que nos decían que para explicar la historia de San Luis no podíamos dejar de lado el peso de la producción de la existencia de las haciendas, de los metales preciosos, después de las haciendas agrícolas y ganaderas, y el tema de que sin las haciendas nunca hubiera habido riqueza para que se hiciera la arquitectura en el centro, ¿verdad? Entonces, solamente quise poner esta imagen que está en otro libro, en un libro que veremos la portada en unos minutos, y que después se consolidó como el primer documento, el documento preliminar de un expediente técnico. A estas alturas, año 2023, a mí no solo digamos, no me da pena de decirlo así, al contrario, es decir, a ver, fue el primer paso que se dio, y se dio con la mayoría de las personas que trabajábamos aquí. O sea, sería muy largo dar y dar nombres, pero eran gente de aquí, historiadores, investigadores, libros ya publicados, y también asesores externos. ¿Por qué externos? Porque la declaratoria, la decisión la toma gente que es de otras naciones. Ya pasaremos a esa etapa en un instante. Pero el hecho de que sea patrimonio mundial, pues no lo toma la nación que lo propone, lo toma un comité que lo forman otras naciones de cualquier continente. Esta portada, con esa denominación, fue una de las claves que, pues sin saberlo en ese momento, iba a ser esencial en la historia o en la historiografía de esta investigación. Recuerdo muy bien que una de nuestros especialistas era una experta, bueno, espero que todavía exista, doña Isabel Rigol, que hizo una pregunta que decía: ¿qué papel jugó San Luis en la historia de la economía universal? Y yo me quedé frío con esa pregunta, pero resulta que consultores pusieron a nuestro alcance bibliografía de relevancia, y ahí venía explicado pues qué tenía que ver la producción de metales no solo en San Luis, sino en Guanajuato, sino en Zacatecas, en otros lugares de producción minera. Y quien iba a decir que muchos años después, el objetivo de conseguir la declaratoria de Patrimonio Mundial fue con el Camino Real de Tierra Adentro, como ustedes saben. Y ese Camino Real de Tierra Adentro no era otro que el Camino de la Plata. Entonces, si hacemos el tiempo atrás, en el año 2001, 2002, estábamos investigando una de las posibles líneas de investigación como la riqueza del oro y la plata, pues no sabíamos en ese tiempo que iba a ser el componente definitivo que le iba a dar cuerpo a este expediente tan laborioso que hizo la Oficina Central de Lina, y que que integró a San Luis como muchos otros lugares, aunque me está adelantando, pero es que los temas están muy vinculados, que integró a San Luis como otros lugares para consolidarlo como patrimonio mundial en la modalidad de itinerario cultural, no solo de un centro histórico aislado. Todavía hay dudas, a veces escucho entre estudiantes, bueno, pero es que en la lista no dice, ¿no? Pues es que tienes que ver la lista de todos los sitios del Camino Real, ahí está. Y esa declaratoria no, o sea, no es un lugar que esté más declarado y otro menos declarado. O sea, está declarado, punto y aparte. Es más, en próximos meses se va a recuperar la columnaria, una fuente que está cerca del santuario, con fondos de la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial, donde está San Luis. O sea, para todos los efectos, la nominación es vigente,
La denominación tiene ya 13 años, o está por cumplir 13 años. Y bueno, lo comento ahorita porque este lejano referente de el oro y la plata de las Indias, pues fue un antecedente de investigación que está registrado. Creo que voy a ir más a prisa porque ya me estoy acercando a las 6, aunque empezamos como a las 5:15, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos un mapa de las plazas, porque ya en esta etapa, y en otra que van a ver ahí, en esta etapa se ven identificados diferentes líneas de investigación como probables argumentos. ¿Por qué diferentes? Bueno, yo encuentro dos razones. Nos habían facilitado lo que ahora llamamos un caso análogo en la investigación, un caso análogo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, en donde ya habían declarado Patrimonio Mundial Alcalá de Henares y tenía varias líneas de investigación, no solo una. Entonces aquí, en esta etapa preliminar, se establecieron varias, no nomás una, y una de ellas fue lo que luego se le llamó la ruta procesional. Y este mapa que ubican muy bien, pues tenemos a fundadores, San Francisco, San Agustín, Carmen, San Juan de Dios, y las circulaciones que los unen. También un tema de mucha controversia, pero como veremos después, el INAH mismo planteó en un momento histórico que la posibilidad de San Luis estaba con la ruta procesional. Aquí vemos la portada de un libro que se publicó hasta el año 2006, pero que contiene dos cosas muy importantes. La primera es que el primer trabajo que le llamo documento preliminar del expediente técnico, aquí está publicado. Esto ha estado en línea mucho tiempo, y si no, también hay un PDF, se puede enviar a la oficina del Consejo de Áreas y Centros Históricos, y ahí vienen el contenido de esa primera etapa de investigación, que por cierto, respetaba fielmente una indicación que tenía la UNESCO en aquel tiempo, y que decía, el expediente no debe de contener información que ya esté publicada y que sea, digamos, voluminoso. Ya después, en otras etapas, porque esto fue largo, en otras etapas vimos otros expedientes de otras ciudades del mundo, no solo eran voluminosos, sino que tenían un nivel de presentación que ya no sabía yo si era más importante la investigación o la presentación. Decía, bueno, pero ¿y cómo? Yo no estaba pensando en cuánto dinero podía costar una cosa así. Pero bueno, ya me estoy adelantando. En este libro está contenida esa etapa y también están contenidos casos de estudio. Es más, de origen era más para casos de estudio. Se terminó incluyendo el tema de la investigación de la declaratoria porque así lo pidió pues la instancia que estaba buscando, que era el gobierno del estado. Bueno, entre los contenidos de ese libro, ahí había estrategias viales que a su vez se derivaban de una investigación de vialidad que databa de los años 90, de la etapa que me refería al plan parcial del 92-93. Quizá luego doy demasiados brincos de atrás, adelante para atrás, pero es que está intrincada la historia, ¿eh? O sea, es muy difícil marcar etapas así como si las bardeáramos, porque pues es es como una gran línea del tiempo, ¿no? Y cosas que se descubrieron en los 90, luego tuvieron efecto al siglo XXI, la estrategia también de vialidad, pues también se aplicó después parcialmente. Aquí lo que también me interesa mucho que vean es esta imagen de la calle de Díaz de León, que está dentro de ese libro, y que es una foto antes de que Díaz de León fuera arreglada. Arreglada me refiero, quitar los cables, cambiar pavimento, arreglar banquetas. Díaz de León se recuperó, como también Aldama, también Universidad, fue muy importante, el tramo de Universidad, el tramo de Villerías, y en etapas más recientes el tramo de Álvaro Obregón, que cierra al norte el circuito entre templos. Esta imagen
Me interesa mucho porque es el edificio, bueno, que en ese tiempo, imagino que todavía, ocupa la oficina central del INA en México, en la calle de Córdoba. Y es que entonces las gestiones empezaron a vincularse más a la Ciudad de México porque ya se había establecido oficialmente la Oficina de Patrimonio Mundial del INA a nivel central. Y bueno, esta no es la Oficina de Patrimonio Mundial, pero esta era la oficina del director general del instituto. A ver, y este libro que publica el INA en 2002 es un verdadero parteaguas porque es la primera lista indicativa impresa que se conoce en el siglo XXI, año 2002, en la que se especifica que San Luis Potosí se proponga como ciudad de traza procesional. O sea, el INA a nivel central nos indicó es que tú no puedes proponer varias líneas, tienes que irte por una línea y a nuestro criterio, léase el criterio de la normativa federal, nada más, era la traza procesional. Y bueno, aquí vienen otras dos fuentes de información. Una muy interesante que está ahí, dice la candidatura de San Luis Potosí ante la UNESCO, inicio y desarrollo del proceso. Esto es una síntesis que también ha estado en línea muchos años, una síntesis de la tesis de la doctora Claudia Gasca, que se involucró en esta, pues, a qué había pasado en San Luis, cómo es que se había desarrollado la investigación, cuáles fueron los avances, los tropiezos. Ninguna cosa grande que se busque va a estar carente de dificultades. Eso todos lo sabemos. Y algo que a mí ya a tantos años de distancia, pues sí me lo vuelvo a decir, es que aunque había cantidad de gente escéptica, así lo dejamos, cantidad de gente escéptica, se logró el objetivo. Oye, que se logró de otro modo, sí, pero la calidad del espacio, de los monumentos y de la vida urbana y de esta conjunción de arquitecturas de diferentes etapas de nuestro centro, ahí estaba, ahí estuvo siempre. Y en ese documento de la doctora Gasca, se da cuenta de ese proceso. También diré que ahí se incluye otra etapa que culminó con el tema del Camino Real de Tierra Adentro. Y la siguiente fuente de información que quiero, volviendo un poco en reversa, discúlpenme, es este expediente técnico, una ciudad de traza procesional, que realizó también el Consejo Consultivo y que ya no fue un borrador, ya fue un expediente hecho con con todas las indicaciones de, como decía yo, de presentación, de alcance, de contenido, mucho más fuerte, mucho más consolidado el expediente, pero que no se envió a la UNESCO, era también una incógnita grande de hace 20 años, y no se envió. ¿Por qué razón? Porque en ese año cambió la administración estatal, así de claro. O sea, la administración que concluyó en el año 2003, pues ya la siguiente administración no lo retomó. Así las cosas tan claras. Pero bueno, pues este expediente técnico, ahí se quedó en la oficina que en su momento se cerró del Consejo Consultivo, eso ya es otro momento, y tenía este mapa del perímetro que entonces se proponía, el perímetro interno punteado, era eh, la zona propuesta. Curiosamente ahí en la zona propuesta entraba la calzada y entraba el Centro de las Artes y después ya quedó como zona de amortiguamiento, después se modificó, pero este perímetro lo veíamos mucho mejor trabajado, ya estaba y mucho más consensado que el perímetro que decía metodología preliminar. Y es que esto era así, a prueba y corrección y otra versión y otra opinión y surgía otra publicación y no había remedio. Además, estos procesos a nivel internacional nunca eran rápidos. Un proceso de mediana, digámoslo, un proceso estándar duraba 5 años. Eso lo aprendimos. Entonces, bueno, San Luis no duró 5, duró más. Pero eso también era muy difícil transmitirlo o divulgarlo. O sea, no era una cuestión de que
se hace el trabajo y rápido se propone y luego lo aprueban. No, vamos, si ni siquiera las propuestas en las que intervenga el gobierno federal solamente, entre comillas, son fáciles, pues, ¿cómo va a serlo una propuesta que tenía que ver con un organismo de Naciones Unidas? Y esto es un plano de la ruta procesional, por cierto, la ruta procesional, pero de la procesión del silencio. Ah, otra aclaración. Cuando se trabajaba el tema de la traza procesional, había quien llegaba a pensar, pero ¿cómo van a proponer que porque hay procesión del silencio? No, la procesión del silencio es la manifestación más reciente del siglo XX, que año con año continúa, excepto el tiempo de la pandemia. Pero en realidad la base bibliográfica fue lo que escribió el doctor Alfonso Martínez Rosales con las procesiones desde el siglo XVIII. Perdón. Y el tema de el tema de tocar la procesión del silencio fue una referencia a digamos, un evento heredado de otros siglos que se recuperaba y que mantenía su vigencia y lleva ya del 54 para acá, pues ya casi van a ser 70 años, si no me equivoco, y seguirá. Y en un libro que se publicó, por cierto, de la procesión en el 2005, salían algunos recorridos distintos. Este era el del 2002, que hasta donde yo me quedé en aquellas investigaciones ya se había mantenido como constante. Bueno, aquí dejamos el tema de la declaratoria, entre comillas, porque seguramente lo voy a volver a rescatar, pero resulta, y volviendo a lo que empecé diciendo hace una hora casi, se requiere actualizar el plan parcial de conservación en el año 2004. ¿Por qué se requería? Porque ya estábamos en la época en que se tenía la expectativa de entregar el expediente a la UNESCO y la UNESCO requería un plan parcial actualizado. Ya después sería lo que se llamó el plan de manejo. Pero por una serie de circunstancias que también sería una digresión explicarlas, la oficina que terminó armando el plan parcial fue el Consejo Consultivo. Ahora bien, no trabajamos solos. Tenemos un staff pequeño interno y había algunos profesionales, ya para esto, ya había varios años que había funcionado la oficina con la narrativa que estoy haciendo, y había gente que contratábamos por fuera que ya había estado adentro. Pero debo subrayar que el Centro INA de San Luis, prácticamente hizo un enganche transversal con la oficina del Consejo Consultivo y la propia oficina municipal, que era la receptora del estudio, porque el municipio es responsable de llevar a buen puerto el plan parcial, fue 3 en 1. Yo siempre defendí eso. Ok, era el Consejo Consultivo, pero el soporte del INA y también el apoyo del municipio, es más, el municipio recogió al final la versión del documento que mandó publicar. Ya se había rebasado el tiempo y bueno, la verdad a mí no me interesaba que si rebasábamos o no el tiempo. Lo que les decía de cuando se contrata un proyecto y el constructor dice ya acabé, ya cobré y ya me voy. No, aquí había que seguir jalando recursos y acabarlo hasta que quedara listo a ser aprobado por Cabildo y a publicarlo por gobierno del Estado. El mismo camino que tuvo el plan del año 92-93, que le decía yo, y ahora este plan finalmente se publicó en el 2007, y que por cierto en estas fechas el municipio lo ha retomado, pues ya pasaron más de 15 años, pero pues nunca es mal momento para retomar esta otra actualización. Y aquí está el polígono que al final quedó del patrimonio mundial. Decía yo que no podía zafarme de la declaratoria. El área amarilla es el núcleo, que tiene 70 hectáreas, y el área verde es la zona de amortiguamiento, que tiene 133 hectáreas. Esto ustedes lo pueden ubicar en la página del UNESCO y en otro documento que publicamos hace 2 años, está en línea, y es ya la aprobación que quedó junto con otros centros históricos que les decía parte del Camino Real.
Bueno, pasando a otros temas, aquella oficina también participó, seguramente algunos tienen este libro, un libro muy, muy bello, esa es la palabra que tengo que usar, muy bello, de patios e interiores del centro histórico. Fue idea del ciudadano, del licenciado Jorge Borjas, que ya se nos adelantó, y que se lo propuse al alcalde en funciones, y que terminó aprobándose, y terminamos interviniendo en acompañar al fotógrafo, en visitar, conocer las fincas, ver qué ángulos eran los que pues a él le convenía elegir, fincas muy bonitas como esta que después era la maternidad Monjarás y luego fue Hacienda, o es Hacienda más bien, y la otra que es el antiguo edificio de las Recogidas, que después fue el Poder Judicial y luego el Congreso del Estado. Esto está en Vallejo, nomás que es un interior, la foto de la derecha. Y hay otros edificios magníficos, el edificio Bansen allí en Plaza de Armas, el Palacio Monumental de la calle de Madero con la calle de Aldama. Ah, el Hotel Progreso. ¿Por qué pongo ahí esa foto de esa artista y la palabra Antonieta? Rápidamente, espero no exceder en los tiempos. El Hotel Progreso fue sede de la filmación de una película que se hizo a principios de los 80. Yo la vi por casualidad en la televisión. En aquel tiempo no se hablaba ni de patrimonio mundial, ni de intervenciones en el centro histórico, como las hemos estado viendo. No era un tema que estuviera en la mesa. Pero un español que se llama Carlos Saura ideó hacer una película de una mujer que se llamó Antonieta Rivas Mercado, una señora Antonieta Rivas Mercado, hija de un arquitecto, por cierto, y que tuvo vínculos con el entonces candidato José Vasconcelos. Estamos hablando de la década de los 20, pues hace un siglo, cerca de un siglo. Y el Hotel Progreso se ocupó como sede para filmar escenas muy interesantes de esa película. Si alguien la ha visto o llega a encontrársela, a comprarla o a bajarla, la verdad es que, bueno, a quien nos gusta el tema histórico, el centro, eh, es muy interesante. Para darles una idea, este señor Saura, la que está en la foto se llama Isabela Yaní. Bueno, hay que pensar que esto se hizo hace 42 años, ¿eh? Y luego también intervenía Ana Schigula de Alemania, y mexicanos, nada más gente como Carlos Bracho o don Ignacio López Tarso, por ejemplo, de los que yo ahorita me acuerdo. Una película histórica muy, muy interesante, y que yo decidí pues meter la colación en ese libro porque pues yo no estoy tan... Yo sí he visto otras películas mexicanas filmadas en San Luis, ya con el San Luis restaurado recientemente. La película de Frida, por ejemplo, se filmó parte en San Luis, en Plaza de Armas, en la calle de Galeana. Pero algo como eso que se le ocurrió a Carlos Saura, y de una película que circuló por Europa y que a lo mejor pues no se supo tanto, porque no era una película comercial. Pero a mí sí me interesó mucho hacer esa anotación en el libro. Y pasamos finalmente a una etapa en la que aquella oficina del Consejo Consultivo se empezó a ocupar de gestiones para intervenir en obras. Obras de manera limitada, de manera limitada me refiero en cantidad de obras y en los recursos, porque la oficina no tenía recursos propios para ejecutar, y tampoco tenía atribuciones inclusive, pero sí podía hacer gestiones y movilizar recursos. El Jardín Colón, ahí lo puse el reloj porque se rescató un reloj que se pensaba incluso que había sido sustraído ilegalmente, y resulta que apareció en Puebla, que estaba en Puebla porque la persona que restauraba ese reloj le había sucedido el cambio de gobierno, un cambio de gobierno estatal, y pues ya no sabía quién se lo iba a recibir o cuándo debía entregarlo. Se ubicó a la empresa restauradora de relojes en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, en el estado de Puebla, y se trajo a San Luis. Y luego, así como por impacto, por efecto, se restauró, más bien, se cambió el reloj de la Alhóndiga. Hay que decir que fue otra obra muy polémica,
inclusive con desinformación que circuló. Ahí se ve la maquinaria que existía. Ya eso no podía funcionar. Eso quedó ahí guardado en un almacén de uno de los comercios, porque la Lóndiga tiene 8 propietarios y tiene cantidad de comercios. Inclusive para subir a la azotea e intervenir el reloj, pues había que pedir permiso, lógico, a uno de los comercios, a la propietaria, y prácticamente pues pasar por las escaleras de su casa, ¿no? Digo, no era casa, era comercio, pero pues es lo mismo, a ver, pues dame permiso, ¿no? Déjame subir para poder trabajar. Y finalmente se restauró el reloj en aquel tiempo, después ya no se le dio seguimiento, pues ya no es lo mismo, pero inclusive se recuperó el sonido de la campana, y luego se hicieron obras de restauración en la fachada parcialmente, con colaboración de los propietarios, por cierto, ya me adelanté. Y pues hay registro de esta intervención moderada o modesta, como el adjetivo que le quieran poner, o limitada, pero está registrada en un libro, por ejemplo, del doctor Armando Hernández Uberville, o de la doctora Alicia Cordero, que escribió sobre Felipe Clich. Y bueno, que alguien sigue pasando y ve que la mayor parte de la Lóndiga, lógico, sigue pidiendo a gritos que se intervenga, bueno, pues hay una muestra por lo menos, hay una muestra, y la gestión se hizo en aquella oficina. La iglesia de San Agustín, Torre Mayor, Torre Menor. Tuvimos la fortuna de tener recursos para los proyectos, todos contratados con gente capacitada, autorizados por el INAH, proyecto y permiso, y gestionando los recursos con el Foremova, el Fondo para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, y Foremova apoyó con la restauración de la Torre Mayor de San Agustín, que recuerdo que duró mucho tiempo. Pues sí, pues es que estas cosas no son rápidas, y además la gestión del dinero tampoco es rápida. Y finalmente concluyó. Y después la Torre Menor se arregló con recursos del sector privado. El Templo del Carmen también se contrató la fachada norte por otro arquitecto muy brillante, en particular la portada de San José. Y pasó una cosa muy curiosa, y cuando pedimos permiso al padre del Carmen, dijo, bueno, está bien, yo les firmo los papeles que necesiten para que gestionen el dinero de la fachada norte, pero a mí lo que me interesa es la puerta. Entonces resultó que la puerta de la fachada, la entrada principal del Carmen, no entraba en el proyecto ejecutivo de la fachada norte del Carmen. Entonces hubo que hacer ahí otras gestiones, tanto financieras con el padre y otros donadores, como con restauradores de bienes muebles, porque en ese momento ya Elina decía, si va a ser esa puerta, tiene que ser restaurador de bien mueble. Ya no la debe ser un arquitecto. Pero si un arquitecto antes y ahora restaura el bien inmueble, y el bien inmueble tiene puertas y ventanas, pues sí, pero si se quiere restaurar esa puerta, tiene que ser un restaurador de bien mueble. Bueno, no importaba, o sea, había que resolverlo. Y al final se restauró esa puerta en su momento, y aparte se restauró la fachada con la portada del señor San José. Y ya casi para terminar, también se gestionó el proyecto de la Torre de San Francisco, igual con otra arquitecta muy capacitada, igual con el mismo fondo para la restauración de monumentos y bienes artísticos, pero no se logró el financiamiento. O sea, es que ese monto, el monto completo de esos fondos federales, era una cantidad muy reducida comparada con la demanda de proyectos que llegaban de cualquier estado de la República para tratar de rescatar sus bienes. Entonces, no en todo se logró el financiamiento, pero el proyecto sí quedó. El proyecto de la Torre Mayor de San Francisco sí quedó. Y también el de Tlaxcala. Fue el último esfuerzo que se hizo con un proyecto contratado por otro restaurador diferente. Curiosamente fueron varios, no era uno solo. Varios restauradores muy profesionales, la mayoría de Guanajuato, si no me equivoco, pero todos potosinos, y
y a quienes el INAH les daba los permisos porque trabajaban de acuerdo a la normativa. Y tampoco se logró el financiamiento. En este caso, si no me equivoco, coincidió con el temblor del 2017, y entonces en Puebla hubo muchos daños, que recuerdo yo ahorita, y los recursos se fueron a otros templos que prácticamente estaban derrumbados o semi-derrumbados, y pues no hubo manera de que se financiara el templo de Tlaxcala, pero fue otro proyecto que se quedó de aquella etapa. Las cajas del agua, esta caja de la Alameda, que había quedado ya en medio de la nada, ahí está el antes y después, no era muy costosa, ni el proyecto, incluso ni la obra tampoco. Hay quien decía, no, es que la dejaron demasiado nueva. Bueno, si la dejas demasiado nueva, si la dejas como... Hay quien dijo, le hubieran dejado como estaba. Ya, caray, mejor ya darle la página, vuelta a la página y pensar en otra cosa, ¿no? Porque nadie va a quedar contento al 100% con todas las propuestas que disponga un técnico, ¿no? Pero en fin, creo que el contraste está a la vista, y yo me he puesto a pensar cuántas personas habrán pasado por esa esquina, nada más en los camiones, y cuántas personas habrán notado esa diferencia, ¿no? Una caja chiquita, que antes tenía un camellón grande con árboles y quedó en medio de nada, e incluso pues, uno la veía allí como diciendo, a ver, vamos a realzarla, vamos a recuperarla. Se logró. Y luego nada menos que la conservera. Ya hacia la etapa final de esa etapa del Consejo Consultivo, se logró el proyecto ejecutivo, el permiso, se logró el financiamiento con el municipio y un empresario también. Y algo que se veía muy cuesta arriba, que no se había logrado en el 94, se logró quitar los estorbos en derredor, pero no se hizo la restauración de acuerdo a la normativa del 2017. Y se logró. Ahí hay una foto de uno de los páginas del expediente técnico y de la caja cuando ya quedó inclusive con un pavimento que se le hizo en derredor. Antes tenía jardín en torno a la caja, y curiosamente cuando había sido caja del agua, resulta que el agua en torno a la caja ya no convenía, ya no era conveniente que quedara el jardín. Entonces quitó el jardín, entonces parques y jardines no le parecía, bueno, ni modo. Prevaleció la idea de hacer este bello círculo, este anillo en torno a la caja. Y casi para terminar mencionaré el andador central de la calzada. Ahí también vale subrayar cómo estuvo eso. En ese momento no teníamos dinero para contratar un proyecto externo como San Agustín, como el Carmen, etcétera. Entonces preguntamos, ¿qué podríamos hacer con estudiantes del servicio que pueden aprender y lograr un resultado de nivel suficiente? Pues, ¿qué te parece el andador peatonal de la calzada? ¿Y cómo van a aprender eso? Por esas cosas que pasan, pero que nada pasa por casualidad. Se impartió un curso en la Facultad del Hábitat con restauradores especializados, y nos recibieron a 2 señoritas de la oficina del Servicio Social para tomar ese curso de evaluación de deterioros. Hicieron un plano que abarca de Sevilla y Olmedo a Fuero, donde está la caja del agua, conservera, y a Lina le pareció que era un plano modelo idóneo, era un plano modelo que debía de replicarse en los tramos. Sí, pero faltaba Gómez Farías, Fernando Rosas, Sontañón, pues faltaban muchos tramos. Y ahí se dio también otra controversia, porque al municipio le interesaba rescatar ese andador, pero el municipio quería poner solo cantera laminada. Y el INE decía, no, se requiere revisar las condiciones de las baldosas que se habían colocado, se había terminado en 1855 ese embaldosamiento, y revisar las baldosas y ver cuáles se pueden relabrar y recolocar, y las que de plano no se puedan recuperar o ya haya intervenciones. Recuerdo mucho una intervención de la Comisión Federal con un círculo ahí de cemento en medio de la cantera. Bueno, pues ahí ni hablar, ¿no? Ahí ya no había cantera, pues había que poner otra nueva. Y ustedes han caminado por el andador lógico, pues distinguen la cantera laminada de la cantera que se recuperó. Bueno, así fue la instrucción de la normativa, así se hicieron los planos, así quedaron registrados en el instituto,
y finalmente concluyó la conservera y el andador hasta el atrio del santuario. Y prácticamente aquí, bueno, me parece que esta es la última. Estas dos cajitas, la Conchita en Fernando Rosas y la Calzada y la Columnaria junto a la Paloma cerca del santuario, también habían formado parte de expedientes técnicos que se habían contratado con restauradores especializados, pero ahí sí, bueno, y disculpas, pero no obtuvimos los permisos a tiempo y pues se quedaron. La Conchita después sí se recuperó bajo otra gestión por otro profesionista, y la columnaria me dio un gusto bárbaro saber que se aprobó por parte de la Asociación de Ciudades Patrimonio para que en noviembre próximo, ese es el dato que me dieron, en noviembre próximo se recuperara, porque ya no está así, no tiene ni la protección, ni tiene el área esta, la pieza donde estaba el agua, pues en un enésimo choque se la llevaron, y en una decisión muy, muy ilógica quitaron la protección porque iban a poner unos volardos, total que ya no hubo ni reja ni volardos. Y ustedes pasan por ahí y la columna está a expensas. Pero bueno, así pasan cosas. Esperemos que en noviembre se haga esta restauración y que concluya. Pues me pasé un poco del tiempo, pero es una cantidad de material, yo les confieso, les comparto, es una emoción muy fuerte de narrarles esto. Y no era tan fácil hacerlo tan lineal, sin regresar o sin adelantarme, pero bueno, es un esfuerzo por mostrarles lo que trabajamos en aquellos años, y que pues es la primera vez que se presenta de esta forma. No habíamos tenido una oportunidad así. Digo, la hemos tenido pues en materias de la carrera, ¿verdad? Pero pues no es lo mismo. Pues muchas gracias. Solamente volvería a decir yo de palabra muchas gracias, y espero pues haya sido de su interés, y pues qué oportunidad tan grande, Juan Manuel y oyentes. Sí, así es, arquitecto. Pues muchas gracias por su plática, muy interesante, que nos llevó a través de, pues, se puede decir, de la historia, y me hizo recordar muchos buenos tiempos, porque por ahí también estuvimos en el programa este de Potosinos trabajando, cuando se hizo lo que fue Reforma, Ah, porque claro, se sí. Reforma, Zaragoza, eh, varias calles, que de hecho fue un gran auge para la economía de San Luis Potosí, que en un momento dado estaba deprimida, ¿sí? Así es. Dándole trabajo a, pues no a cientos, a miles de gentes. Muchos, muchos de ellos inclusive ni siquiera sabían la albañilería, la cuestión de la electricidad, del drenaje, y pues ahí aprendieron, y muchos de ellos se son autoempleados ahora, que tienen sus negocios sobre eso. Eh, Después por ahí nos estuvimos viendo lo que fue la parte de la conformación del polígono del centro histórico, que también es muy interesante, y esa foto histórica que mencionó, donde está usted con el arquitecto Juan Carlos, ¿sí? Ah, sí. En, sí, esa foto histórica. Eh, y aparte, todo lo que usted nos ha mencionado, todos esos proyectos que, que muchos de ellos se llevaron a cabo, muchos de ellos todavía están pues ahora sí, en las carpetas de proyectos de investigación. Y pues de antemano, y a nombre del consejo propio del arquitecto Juan Carlos Machinena, secretario de Turismo, pues le damos las gracias por esa interesante plática que tuvo usted con nosotros, señor. Si alguien de los presentes tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerle, el micrófono se encuentra abierto.
Pueden abrir sus micrófonos. Abra su micrófono, arquitecto Eric. Creo que no se escucha, arquitecto. Tiene el micrófono No. apagado. Tiene el micrófono apagado, arquitecto. Eric. Ahora sí, ya creo que ya lo estamos escuchando. No. Saludos a todos y esperamos que sea la primera de varias ocasiones en las que inviten al arquitecto Vildósola para que nos haga pláticas de este tipo. La verdad nos quedamos ganas de mucho más. Muchas Así gracias, es. Eric. Muchas gracias. Saludos, arquitecto. Y bueno, por cierto, Juan Carlos, perdón, Juan Manuel, es que hay un detalle, es que ya no, pues no todo lo expuse, pero hubo un proyecto de tesis en aquellos tiempos, bueno, no muy lejanos, que le tocó a Eric y que, no, pero es un proyecto muy interesante. Luego les paso el PDF, porque se hizo en la Plaza de Fundadores. Si uno ve para los cuatro lados, solamente el lado el lado derecho, mirando hacia el norte, pues es una asignatura pendiente. Y en aquel tiempo se puso como tema de tesis en arquitectura intervenir ese lado, pero a diferencia de otros, digamos, formas de tomar resolver ese lado, yo les pedí sí, les pedía una terna en especial, tenía yo cercanía con los maestros, que si querrían dirigir esos proyectos, pero de una manera que pudiera integrarse a la publicación en un libro. Y esa manera no era otra más que seguir lineamientos de la normativa federal. Y no era cosa de que eran 7 fincas, me acuerdo bien, no era cuestión de llegar y decir, quitamos las 7 fincas y hacemos otras nuevas. No, era una por una rescatar el interior, había que o reocupar el espacio o cambiar el uso. Y recuerdo que eran 7 fincas para 7 alumnos, pero por alguna razón que yo ya no supe, un alumno declinó, pero los otros 6 siguieron bien. Los otros 6, Eric, entre ellos, siguieron bien y rescataron las 7 fincas con 6 alumnos, y la verdad quedó un proyecto muy interesante que, si lo ven a la fecha, caray, pues hombre, tenía banco, tenía educación, departamento, salón de fiestas, era una mezcla de usos que cuando yo a veces lo he explicado en clases, me dicen los alumnos, es que tiene muchas cosas. O sea, si era vivienda, pues pura vivienda. Y no, pero es que el centro no es así. Y ese terreno en particular, que tenía un lado tiene Obregón, y el otro lado Autón, y otro lado Aldama. La fachada de Aldama, por ejemplo, que produjeron el grupo de tesis, es muy bella, viene en el libro. Y al final, yo les dije esa vez, que yo no era de la terna, pero yo les dije, esto está muy bien resuelto y esto se va a integrar en un libro. ¿En qué fecha? No lo sé todavía. Fue en el aula magna, me acuerdo mucho. Era un poco raro que se presentaran en el aula magna en ese tiempo. No eran 3, eran 6 arquitectos, pero se presentaron, se titularon y después se imprimió el libro. Eso sí que fue un gran logro. Ese libro de portada roja que salió por allí en una de las fotos. Gracias, Eric. Al contrario, arquitecto, gracias por acordarte. Sí, Más no, adelante claro. te haré llegar un video de ese examen profesional en el aula magna. Ahí sales hablando. Excelente, qué barbaridad. Ya no remuevas tanto, hombre, ya. Claro que Para sí. eso,
Para eso es esta plática de amigos, señor. Sí, caray. Y repito, ojalá que sea la primera de muchas. Ay, gracias Claro, otra vez. claro, arquitecto, así será, así será. Saludos, ¿Alguien arquitectos. más? ¿Alguien más que quiera opinar, que quiera hacer algún comentario para nuestro buen amigo, el arquitecto Vildosola? Buenas tardes a todos. Habla Valente Patiño y me da mucho gusto volver a ver a nuestro arquitecto de la historia, que habrá que resaltar la buena memoria que está vivida. Saludos y con mucho gusto, Vildosola. Oye, muchas gracias, Jesús. ¿Cómo recuerdo aquella visita a la oficina de SEDUE Federal? Me parece que a finales de los 80s, Tienes buena memoria. aproximadamente, y cuando yo veía con sorpresa aquellos impresos que hacía la SEDUE Federal cuando, cuando se publicaban los planes directores. En aquel tiempo la legislación los denominaba planes directores y la normativa pues era justamente la SEDUE Federal. Y tú estabas allí en esa oficina y tuve la suerte de visitarte. Y caray, escucharte otra vez y tus palabras, pues muchas gracias también, caray. No sabe uno Y, cuándo vuelve a escuchar amigos. y me acuerdo que te fuiste a Japón Sí, a unos señor. estudios Sí, señor. y Posteriormente. nos volvieron a ver físicamente. Un abrazo, Manuel. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Que estés muy bien y felicidades nuevamente. Gracias. Bueno, pues yo te saludo nuevamente. Gracias por avisarme de tu plática, Manuel. Me sentí en clases. Y recordando el centro de diseño, ¿te acuerdas? Hicimos la presentación de tu trabajo. Sí, Cuando, sí, sí, sí. cuando intervenimos la Alameda, que tuvo mucho que ver con toda esta parte de patrimonio. Y la verdad, Sí. pues, uno no deja de aprender. A mí esto se me olvida, pero tú me lo recuerdas siempre. Felicidades. Pues muchas gracias. Los que, como les decía, comprimir todo este tiempo sí era difícil. Claro. Y creo que el riesgo que corría era justamente hacer idas y regresos, pero no hay otra forma de explicarlo. Por ejemplo, si habláramos de la Alameda, teníamos que hablar de los 90s, del 2000 y de ahorita mismo. O sea, la Alameda es una asignatura pendiente, es la verdad de las cosas. Es la que sigue, arquitecto, es la que sigue. Ah, bueno. Lo Ay, dejamos de tarea. no me pongas una tan fácil, hombre. Así es, arquitecto. Gracias, Marta. Nada, nos vemos. Sí, claro. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Compartan la grabación, por favor. Sí, ¿Perdón? arquitecta. Sí, se las vamos a compartir. Muchas gracias. Les vamos a pasar una liga para la cual la pueden ustedes tomar de las redes sociales. Muy bien. Y para difundirla, más que nada, también. Sí, va a estar en YouTube. Ah, muy bien. Ah, va a estar en YouTube. Sí, Qué cosa. ¿Y cuándo sí. va a ser eso, oye? Nada más ahorita me pongo de acuerdo con el compañero con el experto que se encarga de eso, con Raulito. Qué barbaridad. Genial. Genial. ¿Sí? ¿Alguien más que pueda hacer por ahí algún otro comentario? Toño. Así es. Toño, qué gusto ver tu nombre. Adelante. Adelante, Toño. Creo que adelante, Toño. Qué gusto. Toño. Creo que por ahí tiene problemas con el micrófono.
A ver si me oyen ahora. Sí, Ahora sí ya. Sí, Arqui, pues, mucho gusto en verte, ya sabes, todas las veces que hemos coincidido por ahí y pues quién más para hablar del centro histórico que alguien que ha estado viviéndolo desde hace tiempo y aquí seguimos, felicidades. no, muchas gracias. Y cómo olvidar el tema de las gestiones en cultura para el Foremova, precisamente, porque el vínculo con Foremova, pues era cultura. Y Toño Gaitán y cultura, pues, digamos que tienen un vínculo, ¿no? De algún tiempecito. Muchas gracias, Toño. Así es, arquitecto. Bueno, pues creo que ya no hay por ahí algún otro comentario. Mi querido arquitecto. Arquitecto, buenas Ah, tardes. Jaspic. Adelante, Jaspic. Arquitecto, buenas tardes. Pues nada más, yo creo que Que yo hable. todos coincidimos, ¿no? Que pues la plática fue enriquecedora. Realmente, pues tú eres una institución para hablar del centro histórico y poder, yo creo que te ha tocado vivir la problemática desde adentro como funcionario, como yo creo que de la parte de afuera como arquitecto. Y es complicado, ¿no? Muchas veces llevar a cabo los proyectos, por lo que se vio en la plática, muchos proyectos quedaron en papel, quedaron en el tintero, pero sí necesitamos tener esa sensibilidad y ese interés para poder realizar proyectos integrales en las tres instituciones, ¿no? En los tres niveles, municipal, estatal y federal, y que nos lleven a buen puerto. Yo creo que es la única manera de poder sumar esfuerzos. Yo creo que si lo hacen cada nivel o cada autoridad, yo creo que los resultados son pobres o no son los adecuados. Sin embargo, bueno, creo que el centro ha tenido una evolución, un auge, como lo decían, económico, y falta mucho por hacer. Lo que dices, la Alameda es un tema que se ha venido hablando desde hace más de 30 años y no hay una solución real. Es importante que nosotros como institución nos involucremos y tratemos de proyectar soluciones factibles que se puedan llevar a cabo. Pero bueno, creo que a ti te tocó vivirlo, la falta de recursos, la falta de sensibilidad para poder convencer de que se inyecte realmente un recurso importante para poder reactivar todas estas zonas, pues es complicado. Pero bueno, sin embargo, es algo que nos gusta, que nos apasiona, y bueno, pues tener el gusto ya de trabajar contigo desde hace muchos años, pues es placentero. Saludos, arquitecto. Saludos, Jaspic. Muchísimas gracias. Tienes mucha razón, desde dentro y desde fuera, porque es diferente. Es diferente la óptica, pero caray, pues hay que hacerlo desde varias trincheras, como se dice coloquialmente, ¿no? Muy amable, Jaspic. Un saludo. ¿Alguien más que quiera por ahí hacer alguna opinión? ¿Externar alguna opinión? Pues creo que con esto damos por concluido, mi estimado amigo arquitecto Manuel Vildósola, esta interesantísima plática que tuviste con nosotros. Y a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena, te damos las gracias por haberte robado un poquito de tu tiempo para enriquecernos en esto que para nosotros es muy importante, que es la conformación, la historia, los proyectos que hay pendientes, lo que existe dentro del centro histórico de nuestro gran San Luis Potosí, el San Luis de la Patria. Y pues no nos queda más que agradecerte que nos hayas
dado la oportunidad de escucharte y de verte y pues tener ese compromiso contigo para tener otra plática u otras pláticas en fechas venideras para que nos ilustres más sobre esa gran historia del patrimonio, esa gran historia de la arquitectura que tú manejas. Muy amable, Juan Manuel, muy amable. Estaremos en contacto y veremos material complementario, ¿cómo no? Sí. Nos ponemos de acuerdo, arquitecto. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Sí. Gracias, arquitecto. A nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena, secretario de Turismo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Gobierno del Estado, les damos las gracias a todos ustedes y los invitamos para este 3 de agosto a otra interesante plática. Por su atención, muchas gracias y estamos a la orden. Ok, bye. Bye. Gracias, arquitecto. Luego.